WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. 8:43 de la mañana. Yo quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor André Benavides, abogado constitucionalista, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, estimada Liz. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que nos escucha. Doctor, lo primero que quiero preguntarle es su lectura, ¿no?, de lo que el presidente anunció hace pocos minutos a través de este decreto número 500, el encargo por ausencia temporal de la presidencia de la República, a quien él designó hace días atrás como vicepresidenta encargada. Me refiero a Cynthia Gelibert. Él dice que toma estos días desde el jueves hasta el domingo, que encarga más bien la presidencia por motivos de fuerza mayor. Pero para algunos es un tiempo para hacer campaña electoral. Y esto de aquí, pues, es una especie de pedido de licencia temporal. ¿Podría interpretarse así, quizás? El presidente de la República debía haber solicitado esta licencia a la Asamblea Nacional. Sin embargo, bypaseando el trámite constitucionalmente previsto, decide utilizar una suerte de ausencia temporal, aduciendo cuestiones de fuerza mayor, llámese campaña electoral, y deja en el cargo a la señora Gelibert, que no es la vicepresidenta de la República. En ese sentido, vemos varias irregularidades en este decreto ejecutivo. Primero, que debía haber sido una licencia, una solicitud de licencia solicitada a la Asamblea Nacional, cuestión que no ocurre. Por lo tanto, ese decreto ya es por sí mismo inconstitucional. Segundo, encarga la presidencia a la señora Gelibert, que no tiene la condición ni la calidad de vicepresidenta, porque no existe ausencia temporal de la señora Abad. Y tercero, yo creo que en este momento la Asamblea Nacional está obligada a sesionar y a pronunciarse respecto de lo que está ocurriendo. Esto es muchísimo más grave que el pedir o no pedir licencia para hacer campaña electoral. Están metiendo por la ventana vía decreto a una señora que no proviene del voto popular como presidenta de la República. Ni siquiera en el Congreso de los años 90 se atrevieron a tanto. Quisiera ir analizando quizás punto por punto de lo que usted aquí ha señalado, ¿no? Lo primero, ¿qué pasa si durante el mes que dura la campaña esto se convierte en una práctica recurrente del presidente? Ir no ejecutando quizás todo el mes de corrido, pero sí cada cierto tiempo pedir algunos días y encargando la presidencia por algunos días a quien él considera es hoy la vicepresidenta. Yo creo que el presidente de la República tiene un temor, y ese temor se generó a partir de lo que varios advertimos, que el hecho de hacer campaña sin pedir licencia cometía una serie de infracciones, unas electorales y otras penales y otras políticas. Y el no pedirle licencia generaba una situación en la cual se estaba prácticamente allanando el camino para un juicio político, y eso es lo que creo que el presidente de la República le preocupó. Y es por eso que Doctor, dice, bueno, por partes voy a pedir licencia para decir como que no he utilizado fondos públicos, no he utilizado bienes del Estado, etcétera, etcétera, y con eso sortear eventualmente un juicio político más adelante. pero hacer campaña electoral se puede enmarcar dentro de lo que él ha calificado por motivos de fuerza mayor. ¿Es un motivo de fuerza mayor? No es un motivo de fuerza mayor porque la Corte Constitucional ya lo ha dicho. Un mecanismo, una causal de fuerza mayor es que suceda algo imprevisible, imprevisto. Por ejemplo, una calamidad doméstica, ya que tenga que viajar fuera del país porque un familiar está enfermo y tiene que irlo a socorrer. Ya, eso es fuerza mayor. O que por ave circunstancia pasó algo que no podía contener. Pero la campaña electoral es algo que está claramente previsto en la ley y claramente definido por el Consejo Nacional Electoral. Hasta hay un calendario electoral. Así que decir que fuerza mayor es hacer campaña es simplemente desconocer lo que es un hecho previsto y un hecho imprevisto. Ahora, usted mencionaba lo segundo, ¿no? El hecho de que Cynthia Gelibert no es la vicepresidenta, pero ¿qué está pasando con Verónica Abad? Ella solicitó vacaciones hasta el 3 de enero.
Hoy estamos 7 de enero, ella tampoco no está en funciones y tampoco se ha ido a Turquía a cumplir lo que por decreto pues estipuló también o le designó el presidente de la República que se ejecute de manera inmediata, previo a que ella solicitara las vacaciones. Pero ¿qué pasa del 3 al 7? Porque su comunicado decía solicito vacaciones hasta el 3 de enero. En este momento, la señora Abad es vicepresidenta de la República. Pero Esté al ser o no esté en Turquía. vicepresidenta de la República, no debe entonces, y siendo que el presidente es quien le asigna funciones a la vicepresidenta, sea quien sea, sin poner nombres y apellidos, ¿no debería ella ya haber regresado a Turquía entonces? Bueno, es una decisión de ella en el sentido de si quiere cumplir o no cumplir con esa delegación. De hecho, la ley de servicio exterior le dice que usted tiene un tiempo de 30 días para poderse incorporar. Entenderíamos que todavía esos 30 días están decurriendo, por un lado. Y por otro, si es que ya Uh -huh. el presidente de la República se va a ausentar temporalmente del cargo, la llamada a suceder es la señora Abad. Y en este momento la señora Jelliver está cometiendo un presunto delito de simulación y usurpación de funciones, porque la señora no fue electa por el voto popular y la señora Abad no está ausente temporalmente. Pero ella tampoco se ha reintegrado a sus labores. Eso no pudiera ser interpretado como una ausencia, un abandono del cargo por parte del gobierno, que ya han dicho, pues también han denunciado a Fiscalía al momento de que ella no hizo un alcance de solicitud de vacaciones, porque ella enmarcó una fecha dentro de ese comunicado. Claro, aquí, a ver, hay que hacer una diferencia entre lo que es la ausencia temporal y el abandono del cargo. La ausencia temporal se da cuando existe la licencia otorgada por la Asamblea Nacional, cuando existe una enfermedad o cuando existe una causal de fuerza mayor. Y pedir vacaciones no se incurre en lo que viene a ser una causal de fuerza mayor. ¿Ya? En mi opinión, lo que está pasando con la vicepresidenta de la República que no quiere ejercer sus funciones podría ser más bien como un abandono del cargo. ¿Ya? Pero el Uh trámite es -huh. diferente, tiene que ir a la Corte Constitucional, que se verifique que existe abandono del cargo y que la Asamblea Nacional le diga, sí, en efecto, está abandonado el cargo. Pero eso no ha ocurrido porque Uh sabe -huh. que no tiene los votos. Entonces, yo creo que ausencia temporal como tal no existe. Lo que podríamos estar hablando es de un Uh -huh. abandono del cargo que la señora no le da la gana de ir a cumplir sus funciones que están en Turquía. Y es una cuestión totalmente distinta. Por eso no significa que ha dejado de ser vicepresidenta de la República. Pero entonces aquí se pudiera decir hay errores, infracciones de lado y lado. O sea, ¿en qué situación pone esto también al país? Claro, yo creo que existe también aquí errores de varios sectores del Estado, Ejecutivo, Vicepresidenta y Asamblea Nacional. Y el presidente ya se ha equivocado, ya uno ya ni siquiera se acuerda cuáles son todos los errores que ha cometido a partir de este tema, si pide o no pide licencia y estos decretos y todo lo que ha venido haciendo a partir de fin de año, del fin de año pasado. Y en el caso de la vicepresidenta también, que ella lastimosamente toma este tipo de decisiones unilateralmente, pidiendo vacaciones sin notificar a nadie, sin decir nada, no quiere cumplir con las funciones designadas por el presidente de la República. Y claro, también no es que te puedes meter por la ventana diciendo como el presidente tiene que hacer campaña, yo me meto por la ventana. No. En este momento, ahora sí, hoy, la señora Abad sí debía suceder al presidente de la República. Pero no está ocurriendo aquello, porque está haciendo una interpretación de parte del gobierno que está ausente en el cargo porque no está en Turquía. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que la señora viaje a Turquía y después le regreses para decir, ah, ahora sí, reincorpórate y hazte cargo de la presidencia de la República. Eso no va a pasar. Y después, ¿qué es lo que van a decir? Ya está en Turquía y van a decir, no, ausencia temporal porque está en Turquía. Es lo que van a decir, que como no está en el país, está ausente. Ahora, doctor, pero sin embargo, lo que dice el gobierno, tanto el presidente como los candidatos a la asamblea, es que esto no es un periodo de reelección y se basan en ese artículo 93 del Código de la Democracia. Dicen, sí, hubo un proceso electoral, ¿verdad?, después de la muerte cruzada, pero no es una reelección porque no se han cumplido 4 años de gobierno, es solamente completar el tiempo que le correspondía a Guillermo Lasso. En eso se sustentan y ese es el argumento que ellos mantienen. Mire, estimada Liz, yo creo que Uh el, -huh. el, el discurso y el debate que se ha dado por el tema de la licencia para mí ya está superado, porque nos hemos concentrado con la sentencia del 2010 y que esto no es Uh -huh. reelección. Bueno, ya, olvidémonos de eso, olvidemos. Estamos hablando, supongamos que esta es la primera elección de Novoa, supongamos que es la primera elección de Novoa.
que no es una reelección, pero él es funcionario público. Y al ser funcionario público está obligado a pedir licencia porque no puede hacer uso de sus funciones para hacer campaña electoral. Porque si no, mañana cualquier director de cualquier ministerio, cualquier funcionario público va a decir, oye, no voy a pedir licencia y voy a seguir haciendo campaña electoral. Eso es imposible. Ujú. Y por eso es que el Código de la Democracia sanciona a aquellos funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones estén haciendo campaña electoral. Están haciendo campaña electoral. Y en ese sentido se está cometiendo una infracción. Pero de darse estas sanciones, todo esto viene post campaña, o sea, después de las elecciones, es cuando pudiera verse el resultado del análisis de las denuncias que se presentan, no durante este tiempo de campaña, doctor. Me repite la pregunta, Liz. Yo le decía, ¿no? Que de haber las denuncias por infracción electoral, de haber denuncias en torno a lo que ha pasado justamente el día de hoy, el hecho de que el presidente pide estos días de licencia y encarga a Cintia Libre la presidencia, la resolución de estas denuncias pudiera darse luego de que haya culminado la campaña electoral o quizás hasta luego de las elecciones. Claro, ese es uno de los escenarios, porque también Uh vemos -huh. que el Tribunal Contencioso Electoral funciona de acuerdo a la calculadora política. Y no es lo mismo que estas denuncias tengan sentencia antes de la primera o segunda vuelta electoral y antes de la posesión, que tengan una sentencia después de la posesión. ¿Se imagina usted lo que supondría que después de la posesión de Noboa, si es que este es reelecto, el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncia y le suspende los derechos políticos y le dice, señor Noboa, usted está inhabilitado del cargo, tiene que retirarse de Carondelet? Eso supondría una cuestión de una grave crisis institucional en el país. Y ese es el llamado de que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie dentro de este proceso electoral. Caso contrario, los efectos de aquello van a ser mucho más graves. Pero ayer escuchábamos a algunos candidatos a la presidencia que fueron también a presentar denuncias, a hacer un llamado a la Contraloría, otros a hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral, no solamente al Tribunal Contencioso Electoral. Sí, bueno, se han hecho algún tipo de requerimientos en el CNE, que lo hizo el candidato Cucalón con este requerimiento previo para presentar una acción por incumplimiento. Otros candidatos se han acercado al contencioso electoral a presentar la denuncia. Yo creo que también podría la Contraloría General del Estado hacer un control respecto del uso de bienes públicos. Entonces, hay varios mecanismos que se han activado. Pero una cosa es que se activen y otra cosa es ya ver los resultados. Y eso, como digo, hay algunas instituciones que están esperando actuar en función de la calculadora política. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que debiera hacer la Asamblea? ¿O qué pudiera hacer la Asamblea al considerar que este pedido de licencia el presidente tenía que haberlo remitido a la Asamblea Nacional, no disponerlo por decreto, ¿no? Yo creo que la Asamblea Nacional está llamada a convocarse inmediatamente y a Uh desconocer esta -huh. resolución, tomando en cuenta que existe un trámite constitucionalmente previsto que es el de solicitar licencia a la Asamblea y que ésta la autorice. Y eso no se ha cumplido. Entonces mañana el presidente por sus propios fueros puede decir que fuerza mayor de 30, 90 días y deje encargado la presidencia a cualquier ministro y no a quien está constitucionalmente previsto para sucederle en el cargo. Entonces yo creo que la Asamblea Nacional tiene que reunirse y creo que la Asamblea Nacional debería presentar una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar respecto de esta, de este decreto ejecutivo. Ahora, sin embargo, desde el otro lado, desde ADN, lo que se dice es que con todo esto que la Asamblea pudiera hacer, lo que se estaría fraguando es un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, disfrazado de acciones que violan la ley. Desde ningún punto de vista eso podría entenderse como un golpe de Estado, porque la Asamblea Nacional no es que le va a licenciar al presidente de la República. Lo que está haciendo es desconocer un acto ilegal e inconstitucional. Y segundo, para que estemos hablando de un golpe de Estado se deben cumplir con varios requisitos, varias condiciones. No es cuestión de hablar por hablar y decir que es golpe de Estado. El golpe de Estado es un delito y es un delito que se llama rebelión. Cuando usted se alza en armas y desconoce el orden constitucional, el orden democrático. Eso es golpe de Estado. De ahí desconocer un decreto mediante el cual me autolicencio
y nombro por decreto a una señora que no es vicepresidenta y ahora le pongo en el cargo de presidenta. Eso sí merece un pronunciamiento de la Asamblea Nacional y creo que no, esto podría calificarse como un golpe de Estado desde ningún punto de vista. Ahora, y analizando también lo de la vicepresidenta, ella solamente debe comunicar de que me voy de vacaciones o también debería pasar por la asamblea. Ahí había otro debate, otro punto de discusión. En la práctica que se ha dado en el país, ya Ujú, cuando fueron presidentes, vicepresidentes, Glass, Moreno, Borrero, en ningún momento pidieron licencia a la Asamblea Nacional. En ningún momento pidieron licencia a la Asamblea Nacional, porque una licencia supone el uso de ese tiempo, pero sin una remuneración. Y de acuerdo al régimen del servicio público, cuando un servidor público se va de vacaciones, son vacaciones pagadas. Usted sigue cobrando sueldo. Entonces, si usted se va de vacaciones, no es que se va sin sueldo. Sigue cobrando porque sigue siendo funcionario público. Entonces hay que diferenciar lo uno con lo otro. Lo que sí yo creo es que la señora debía haber notificado al menos a la Asamblea Nacional y decir, oye, me voy de vacaciones, están notificados. Creo que debería haber sido así. ujú. En ese sentido, creo que por ese lado existe, creo que una falta de formalismo respecto del uso de estas vacaciones. Ahora, una vez que el presidente toma esta decisión el día de hoy y con eso pues se anticipa que va a hacer campaña, los asambleístas candidatos de ADN van al mismo son. Entonces ellos esos días también harán campaña. Recordemos que ellos no querían pedir licencia, sin embargo la asamblea determinó eso, habían dicho que no harían campaña. ¿Aplica lo mismo para ellos en este caso? Bueno, en este caso es totalmente distinto porque una, que es una resolución de la máxima instancia de la Asamblea Nacional, que es el Pleno de la Asamblea Nacional el que dispuso primero la vacancia legislativa, bueno, eso fue el Consejo de Uh Administración -huh. Legislativa y posteriormente esta licencia para todos aquellos que van a la reelección, cumpliendo justamente con el 93 del Código de la Democracia y tomando decisiones dentro de la misma función del Estado. Otra cosa muy distinta hubiera sido que a través de esta función se licencie de oficio al presidente de la República. Ahí se veríamos un acto irregular y que no se está cumpliendo con el procedimiento. Pero si los asambleístas de ADN piensan que este licenciamiento está mal, que no corresponde, etcétera, ¿por qué los asambleístas de ADN no impugnan la decisión que tomó el Pleno de la Asamblea Nacional? No lo han hecho. Ya han pasado prácticamente 3 o 4 días y no lo han hecho, pero es por una sencilla razón, estimada Liz, porque los asambleístas también se están curando en sano, porque saben que el momento que van a hacer campaña en ejercicio de sus funciones, recibiendo dinero del Estado, le están pagando para hacer campaña, presuntamente estarían cometiendo un delito de peculado. Así que mejor quedarse callado y diciendo, bueno, me licenciaron ya en la asamblea, en el pleno de la Asamblea Nacional, pero no me voy a estar metiendo en un tema de peculado. Y eso fue justamente lo que creo que pensó la señora Moya al momento de apartarse, hacerse a un lado de la vicepresidencia de la República, porque sabía que se le venía una responsabilidad penal por usurpación de funciones y también por el abuso de recursos del Estado. Y más bien lo pensó 2 veces y dijo, no, mejor antes de estar procesada penalmente o tener algún tipo de inconveniente, mejor me hago a un lado y que sea otra persona la que ponga el pecho a las balas. O Y esa sea, la señora Gilbert. ¿usted cree que no es que hay un quebranto de salud por el que atraviesa Saría Moy, sino que eso fue lo más diplomático al decir para excusarse? No, fue la vieja confiable, fue la salida más sencilla para este caso. Y por último, si le engañó al presidente, fue la salida que ella utilizó para no hacerse cargo de la presidencia, vicepresidencia y presidencia de la República. Lo hizo porque sabe que existen implicaciones de esto. Y obviamente que después el gobierno no te va a dar el respaldo cuando ya no sea en poder. Le toca sola defenderse ante las autoridades judiciales. Y eso conlleva un desgaste personal, económico, familiar. Eso es lo que deben pensar después, porque una cosa es estar en el poder sentado y otra cosa es en la ausencia del poder cuando ya nadie te conoce. Gracias, doctor, por haber estado con su criterio, con su análisis sobre estos temas que hoy marcan la jornada y bueno, veremos qué pasa. Hay una campaña electoral que recién está empezando con muchas interrogantes y con un camino todavía por delante. Así que muchas gracias. Gracias a usted, estimada Liz, un abrazo. Un abrazo, que tenga un buen día. Estuvo con nosotros el doctor André Benavide. Quiero recordar lo que dice el decreto número 500, emitido esta mañana por el presidente de la República. En su artículo 1 dice:
encargar la presidencia de la República a la economista Cynthia Natalie Gelibert Mora, vicepresidenta constitucional de la República, por efecto del artículo 150 de la Constitución, desde las 5 de la tarde del jueves 9 de enero hasta las 4:59 del domingo 12 de enero del 2025, en razón de la ausencia temporal del presidente de la República por la circunstancia de fuerza mayor expuesta en la parte considerativa de este decreto ejecutivo. Artículo 2. Mientras dure la ausencia temporal del presidente de la República, el magíster Daniel Noboa Sin no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Artículo 3. Requiérase al Consejo Nacional Electoral que coordine la respectiva asignación de seguridad al magíster Daniel Noboa Sin. Artículo 4. La ausencia temporal del presidente de la República podrá terminar anticipadamente por decisión del magíster Daniel Noboa Sin. Artículo 5. Notifíquese del presente decreto ejecutivo a la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional Electoral y demás entidades que correspondan. Pues bueno, con esto nos vamos a una pausa. Ya en breve estará con nosotros el candidato a la Asamblea, precisamente por ADN, Andrés Buschmann. Ya regresamos. WQ Radio. WQ Radio está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Digital, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. El agua que llega a tu hogar en Guayaquil pasa por un riguroso proceso de potabilización que elimina las bacterias y demás contaminantes para que sea apta de consumir. EMAPAC realiza este control para asegurar que el agua de consumo sea completamente segura y libre de agentes perjudiciales para la salud. Cumplimos con la norma técnica INEN 1108, con lo cual se garantiza que sea apta para su consumo. En total se realizan alrededor de 6.000 análisis al año para asegurar que la calidad del agua potable siempre cumpla con los más altos estándares de calidad. El agua que recibes en Guayaquil está monitoreada. Su calidad está respaldada por expertos. Este es un mensaje de EMAPAC. Autorización número 1196. CNE, Elecciones Generales 2025. Quiero comer algo rico, pero no quiero engordar. Tus recetas nunca supieron mejor gracias a la ayuda de Prima en tu cocina. Nuestras freidoras de aire con revestimiento de cerámica ayudan a prevalecer tus alimentos libres de agentes